La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. ¿Y qué tema más importante que el tema de la salud? Nos honra con su participación en este día el doctor Moisés Harún. Es un médico especialista en medicina interna y pediatría, ejerce y es docente en la importante institución Cleveland Clinic. Yo decía al inicio que hay muchos dominicanos que se atienden en Cleveland Clinic de Ohio y también en Cleveland Clinic de Florida, en Weston. Buenos días, doctor. Es un gran honor contar con su participación en el Telematutino 11. Muy buenos días a todos nuestros hermanos en la República Dominicana. Es un gran placer estar con ustedes. Encantado de conocerlo, señor Núñez, señorita Morel. Es un placer estar con ustedes hoy. Encantada, doctor. El placer es nuestro. Doctor, vamos a comenzar hablando de 10 innovaciones en la medicina que parece que van a cambiar el curso y también van a mejorar la calidad de vida de muchas personas. Mi pregunta primera es, ¿cómo se llega entre tantas áreas que han tenido progreso en la medicina a concentrarlas solo en 10, los top 10? Bueno, primero que nada, la filosofía de la innovación es una característica primordial de la Cleveland Clinic. Es estar buscando siempre alternativas para poder sobreponerse a los desafíos que impone la enfermedad, que impone la falta de recursos para tratamientos. Y bueno, siempre hay un estudio constante y una visión de todo lo que se está creando en el mundo. Y hay un grupo, tenemos un centro global de innovaciones en la Cleveland Clinic, liderado por el doctor Will Morris y por el señor Akhil Shakleja. Akhil Shakleja es el gerente director de las empresas de Cleveland Clinic. Ellos tienen la visión de estar revisando todo lo que va apareciendo y las innovaciones tienen que ser cosas que vayan a cambiar drásticamente la calidad de vida de los pacientes, número uno. Número dos, que estén ya idealmente en estadios avanzados de investigación que puedan probablemente ser lanzadas en los siguientes años. Número tres, tienen que cambiar y que puedan diseminarse globalmente para el tratamiento de los pacientes y ofrecer un impacto clínico muy importante. Y básicamente es difícil, son cientos de innovaciones y se vienen a esas 10 basadas en esos criterios. Ok, doctor Harún, ¿cuáles son las principales innovaciones que prometen mejorar la salud y cambio en la atención médica para el próximo año, según las investigaciones de ese equipo de innovación del Cleveland Clinic? Claro que sí. Tenemos 10 innovaciones, todas son extraordinariamente fascinantes. Tenemos, primero que nada, terapia génica para hemoglobinopatía. Básicamente, nosotros tenemos la sangre, tenemos la hemoglobina, que es la molécula que carga el oxígeno. Hay gente que tiene defectos genéticos en esa molécula de hemoglobina. Y lo que hace es que no hace un transporte efectivo de oxígeno y se cambia la molécula cuando hay situación de estrés y se destruye en la célula, que se llama anemia drepanocítica, que de hecho en la República Dominicana está reportado que 1 de cada 500 niños tiene anemia drepanocítica. El primero es un gen que puede ayudar a evitar la formación de esto y disminuye hasta en un 50% los episodios de destrucción de las células de los glóbulos rojos. La primera innovación. La segunda innovación es en esclerosis múltiple, que es un trastorno muy severo, especialmente hay dos tipos. Una que los pacientes tienen un ataque y se recuperan, y hay otra que siguen progresando. Para esta que sigue progresando no hay un tratamiento específico. Y ahora se ha encontrado un anticuerpo monoclonal contra una proteína que se llama CD20, se llama ocrelizumab, y ese permite y estabiliza la progresión de la destrucción de la mielina, que son la capa que protege los nervios, que eso es lo que causa la esclerosis múltiple. La tercera innovación es a los pacientes que tienen un marcapasos. Es la creación de una aplicación en el teléfono móvil que se comunica con el marcapaso.
y le permite al paciente saber su frecuencia cardíaca, la cantidad de batería del marcapaso, y genera un mayor apego del tratamiento con su marcapaso y poderse comunicar con sus médicos para seguir el mismo. La cuarta, bueno, y hemos visto también que hay nuevas innovaciones al respecto, como los relojes inteligentes que también ven la frecuencia cardíaca. La cuarta es una enfermedad que es devastadora, que se llama fibrosis quística, en la cual básicamente el cloro no sale hacia las vías aéreas y el moco de la vía aérea se hace muy espeso y causa neumonías, y los dos pacientes generalmente mueren muy jóvenes. Hay una producción de un nuevo medicamento que permite una cierta mutación en el canal donde el cloro sale, que permite que el cloro salga de manera más efectiva. Es una combinación de 3 medicamentos y realmente hace un cambio radical en la función del paciente. ¿Por qué? Porque aumenta un 10% la capacidad del paciente de poder respirar de una manera más efectiva. La quinta aplicación es en la hepatitis C, que nos afecta a todo el mundo. La cuestión con la hepatitis C es que los tratamientos estaban definidos en base al tipo genético que hay. Hay 6 tipos. Sin embargo, los tratamientos afectaban a alguno de los primeros 2 tipos de hepatitis C. Este tratamiento son 3 medicamentos que cubren los 6 tipos de hepatitis C en el mismo tratamiento. Y eso es una maravilla, es una innovación extraordinaria. ¿Por qué? Porque previene todas las complicaciones subsecuentes de la hepatitis C, especialmente el desarrollo de cirrosis hepática, que es costosísimo. La sexta innovación, yo como pediatra la aprecio mucho, es para nuestros bebitos pequeños, los prematuros. Generalmente estos bebitos prematuros requieren apoyo ventilatorio importante y se les somete a una intubación endotraqueal, se pone un tubo dentro de la tráquea y se conectan al ventilador. Esto, lo que se hace ahora es poner una puntitas nasales que le dan presión positiva, y cuando el bebito exhala, el aire entra en una burbuja, en agua, y esa agua genera burbujas. Pero al entrar en agua, crea una presión en la vía aérea para abrir sus pulmoncitos y ayuda a que se desarrollen muy bien sin la toxicidad de tener un tubo en la tráquea. O sea, medida no invasiva. La séptima, que nos ha afectado ahora con el COVID, que es fascinante, es como si yo estuviera ahorita dándoles consulta. Ustedes me están viendo, yo los estoy viendo, y hacemos una discusión de las cosas, tenemos medidas para poderlos examinar remotamente, y es la telemedicina. Han habido cambios radicales en la política pública que han permitido el desarrollo de telemedicina, que ésta se pueda remunerar para que pueda ser una actividad feasible en todos los todos los diferentes medios, especialmente en lugares remotos donde no hay un acceso fácil a los especialistas y a los médicos. La telemedicina genera un acceso a los sistemas de salud que es extraordinariamente relevante. La octava afecta mucho, sobre todo en los países que como México, como Latinoamérica, es la hemorragia posparto. Bueno, también aquí en Estados Unidos. En la hemorragia posparto son mujeres que después de haber dado a luz, el útero, la matriz, no se hace pequeña, no se contrae, y todos los vasos sanguíneos quedan abiertos y están sangrando. Y eso puede causar la mortalidad de la madre. Y bueno, se han inventado nuevos tratamientos, y como meter un balón adentro para poder apretar los vasos. Bueno, esto es una innovación diferente. Esto es una aspiradora. Se mete adentro del útero, es una presión negativa, es una aspiradora que succiona, y al succionar hace que el útero se haga pequeño, se involucione, se apriete, colapse los vasos sanguíneos y la paciente deja de sangrar en menos de 2 minutos. A mí me parece esta innovación fantástica, aun cuando yo no soy gineco-obstetra. Me parece una cosa que cambia radicalmente el pronóstico de las madres y obviamente evitar que se haga una histerectomía. La novena, bueno, ya yo me empiezo a acercar a los 50 años, cada año que pasa, y bueno, el cáncer de próstata es algo que a todos los hombres nos puede suceder. Hay que estar alerta al mismo. Hay ciertas mutaciones
en el cáncer de próstata que se parecen a las mutaciones que hay en el cáncer de mama, que es el BRCA, el gen BRCA. Y en los pacientes cuyo cáncer de próstata tiene gen BRCA positivo, se pueden usar unos inhibidores de unas enzimas que se llaman rocaparib y olaparib, y estos inhibidores de estas enzimas se llaman PARP, P-A-R-P, básicamente ayudan a que retrase notablemente el crecimiento del cáncer de próstata, evitar la metástasis, y bueno, es un tratamiento no invasivo, evita el uso de radioterapia, y bueno, ofrece nuevas alternativas que no existían hace 10 años. Y el décimo, último, pero no menos que ninguno de los otros, es la profilaxis contra la migraña. La migraña son cefaleas, son dolores de cabeza devastadores que destruyen la calidad de vida de las personas que la padecen. Y bueno, hay una nueva medicina que básicamente inhibe un antígeno que se llama el péptido relacionado al gen de la calcitonina, y que básicamente este se activa cuando tenemos un nervio y un ganglio que se llama el trigémino, y cuando ese se activa, manda señales que van a generar dolor. Cuando ese se activa, bueno, ese gen de la calcitonina se activa, entonces ese es un anticuerpo contra ese gen de la calcitonina. Tenemos 3 medicamentos, uno se llama Renumab, otro se llama Galcanezumab, otro se llama Fremanezumab, y estos 3 medicamentos bloquean a este gen. Es un anticuerpo contra el gen del péptido relacionado a la calcitonina, y básicamente evitan que ese estímulo del trigémino llegue y genere inflamación y genere dolor. Entonces, es una inyección mensual, y bueno, a este tipo de pacientes les ha cambiado radicalmente la calidad de vida, les permite incorporarse nuevamente a sus actividades habituales. Y bueno, tiene impactos muy relevantes desde el punto de vista socioeconómico, desde el punto de vista de calidad de vida para el paciente, y bueno, pues lo más importante es que la persona pueda tener una vida feliz. Y estas son nuestras 10 innovaciones. Doctor, ¿y esas innovaciones están a nivel experimental o ya están aprobados por la FDA? Es una excelente pregunta, don Ramón. Tenemos algunas que siguen todavía en esta fase 2 y fase 3. La fase 3 es cuando ya se están haciendo los estudios con pacientes para diseminarse. Hay algunas que ya están aprobadas, por ejemplo, la de la migraña ya está aprobada por la FDA. Los inhibidores del PARP para el cáncer de próstata están ya aprobados por la FDA. El tratamiento de la hepatitis C está ya aprobado por la FDA. Y bueno, también el ocrelizumab está ya aprobado por la FDA. O sea, son muchas alternativas que tenemos. El gen para la hemoglobinopatía, bueno, esto es el tratamiento en proceso. El CPAP se está ya usando en bebitos. Y bueno, el tamponade la aspiradora para el sangrado uterino probablemente deba encontrar su nicho clínico en los próximos años. Que hay que diseminarlo y hay que utilizarlo, y esperemos que no sea frecuente en esos casos. Doctor, nos gustaría que compartiera con nosotros cuál ha sido la experiencia del Cleveland Clinic en esta ola del COVID-19, donde la población mundial ha estado en pánico. Algunos hasta han descuidado sus tratamientos habituales por el temor a ir a los hospitales y contagiarse. Otros han pospuesto algunas cirugías electivas y procedimientos. Y todavía no tenemos una evaluación del impacto que esto ha tenido en la salud. ¿Puede compartirnos con los televidentes alguna de las experiencias y reflexiones del comportamiento de la población y los servicios de salud de Cleveland Clinic en los momentos de COVID? Claro que sí, señorita Morel, le agradezco la pregunta. Bueno, la pandemia realmente nos ha afectado de manera muy notable a todos. La Cleveland Clinic tomó una iniciativa desde momentos muy tempranos, hizo un estudio de inteligencia desde principios del año, haciendo un seguimiento del proceso y anticipando cuándo esta podría llegar a los Estados Unidos.
Y tuvimos la ventaja no solamente del el esfuerzo institucional, sino que el gobernador del estado de Ohio, el señor Mark DeWine, tomó medidas muy drásticas para mitigar la difusión del COVID, como era básicamente cerrar las actividades económicas, sugerir e implementar cuarentenas y mantener que la gente estuviera en su casa, el implementar el uso generalizado de cubrebocas en todos los lugares en público. Y bueno, la Cleveland Clinic per se siguió estas medidas. Se cerró el hospital, básicamente no había posibilidad de haber visitantes con los enfermos, lo cual pues fue notable y es difícil para todos porque queremos que nuestros pacientes pues tengan a sus seres queridos al lado. Y bueno, eso mitigó mucho la actividad cotidiana del hospital. Número 2, se implementaron lugares ambulatorios para monitoreo del COVID, para hacer la prueba nasal, y eso básicamente se hizo casi desde el principio para tratar de hacer la detección oportuna del virus. Número 3, se creó un hospital de campaña, el Hospital Hope o Deseo, en el mismísimo edificio donde se hizo el debate presidencial. En ese mismísimo edificio se hizo un hospital con una capacidad hasta de 1,000 camas, se pusieron conexiones de oxígeno, drenajes, agua estéril, y básicamente se pusieron 300 camas. No se requirió utilizar, ya que nunca hubo un pico masivo de COVID que requiriera mitigar los servicios de urgencia, afortunadamente. Número 4, desde el principio de la pandemia se implementaron medidas muy estrictas de higiene en todo el hospital, que ya de por sí son muy estrictas, pero básicamente poniendo gel en alcohol por todos lados, checando la temperatura de los médicos y los pacientes que vienen entrando al hospital. Se les daba mascarillas al principio de tela, posteriormente ya mascarillas quirúrgicas convencionales, las mascarillas de aro atrás de las orejas. Y entonces todo el mundo tiene que tener una mascarilla facial cuando esté en las instalaciones del hospital. Y para los médicos nos dan además, se implementó una careta facial de plásticos. Además de la mascarilla tenemos o lentes de plástico o careta facial, más la higiene de manos, más la distancia relevante. Esto básicamente ha contribuido a tener medidas que eviten la propagación y la diseminación de la enfermedad. En los lugares donde tenemos pacientes con COVID, cuando se hacen procedimientos que aerosolizan, se usa una mascarilla especial que se llama N95, que es una mascarilla que básicamente provee un sellado perfecto de la nariz y de la boca y que no permite el paso de partículas pequeñas como puede ser tuberculosis o el caso de las partículas virales, más el uso de la careta. Estas han sido medidas que han ayudado muchísimo, número 1, a mitigar la transmisión del virus, número 2, a proveer seguridad a todo el personal que está al frente del cuidado de los pacientes. Y contactando a la parte final, desde el punto de vista poblacional, bueno, es evidente que el virus, como usted sabiamente ha dicho, ha evitado el acceso a servicios de salud de pacientes con cáncer, con falla cardíaca, con enfermedad renal, con diabetes y obviamente con el riesgo de el desarrollo de infartos cerebrales, de cáncer más avanzado. Entonces hemos aprovechado la telemedicina para poder tener una mayor cercanía. De hecho, en marzo, cuando se implementó la telemedicina, creo que subieron, si mal no recuerdo, de 3,000 o 4,000 encuentros que tenían al mes, hasta 70,000 encuentros al mes por telemedicina. Hubo un entrenamiento de la gran mayoría de los médicos y enfermeras avanzadas para poder dar servicios de salud por telemedicina. Y bueno, una vez que se mitigó el virus, se restablecieron la cirugía y se ha trabajado al 1,000% para tratar de recuperar todas las cirugías que no se pudieron realizar durante esos 3 meses.
y bueno, y evitar que los pacientes tengan complicaciones por el retraso del tratamiento. Doctor, los Estados Unidos son obviamente ahora mismo el epicentro de la pandemia. En el caso de su estado, el estado de Ohio es un estado de low risk. No necesariamente. Ahorita, en este mismo momento, tenemos nuestro semáforo, si le pudiéramos llamar así. Estamos en la fase roja. La siguiente fase es la fase morada. Y el gobernador ha estado hablando en las pasadas semanas de la posibilidad de llegar a la fase morada. Tenemos una cantidad de casos nuevos por COVID que es muy relevante. Y bueno, básicamente no todo el mundo toma las mismas medidas de aislamiento social, del uso consistente de la máscara. Desafortunadamente, no tenemos a veces buenos ejemplos a seguir a grandes niveles. Y bueno, pues esto ha conferido, obviamente ahora en la época de frío, de enfermedades respiratorias, bueno, que haya un mayor riesgo de contaminación. Entonces ha habido un aumento en los casos y es muy probable que vayamos a pasar a la fase morada. Y si pasamos a la fase morada, se vuelven a cerrar las escuelas y vuelve a cerrarse la economía local. Y bueno, pues no es probablemente el lugar más seguro. En la Cleveland Clinic, bueno, sí va a estar más seguro que fuera de la misma. Sí, doctor, ¿y cuáles son sus reflexiones con respecto a esta pandemia, al coronavirus, en su condición de médico internista y ser parte del equipo docente del prestigioso Cleveland Clinic? Porque hasta ahora, cuando vemos las estadísticas y los resultados a nivel mundial, no podemos realmente poner un país como ejemplo de que haya superado la pandemia con éxito y que estén sus ciudadanos seguros. Algunos cifran las esperanzas en una vacuna, pero la comunidad científica, aunque trabaja en tiempo real 24 horas sobre el tema, no tiene una respuesta concisa y creíble con una vacuna que pueda enfrentar esto. Y si vemos las declaraciones del propio gobierno de los Estados Unidos, que tampoco ha podido, y menciona que la influenza, mucha gente se muere anualmente y que a pesar de haber vacunas, siguen muriéndose mucha gente de la influenza. Entonces, ¿cuáles son las reflexiones y las expectativas que como médico usted tiene con respecto a esta pandemia? Señorita Morales, esta es una gran pregunta. Y bueno, nos toca sentarnos, pensar y bueno, básicamente darnos cuenta de la fragilidad que todos tenemos como humanos. Esta pandemia, bueno, ha tenido un efecto devastador en la economía, un efecto devastador en las relaciones sociales, un efecto devastador en la capacidad de la gente de poder hacer sus actividades normales. Y el problema ha sido la necesidad de la gente de poder recuperar eso. Pero hay una falta de entendimiento de que esta es una pandemia global. Más que una pandemia, esta es una sindemia. Tenemos el coronavirus, pero además tenemos ya en este momento la influenza. Ya son dos conjuntos, pero además tenemos tres. Tenemos todas las enfermedades metabólicas de base, la obesidad, la hipertensión, la diabetes, que son de alta prevalencia en la comunidad. Y estos son los pacientes que fallecen por coronavirus. Entonces, cuando se juntan todos, se llama una sindemia. Y esta es una pandemia global que ocurre cada 100 años. Hace 100 años, en 1918, se murieron casi 6 millones o más por la influenza. Y probablemente, y eso no fue en el primer año, fue en los segundo o tercer año subsecuentes. Llevamos ya más de 1 millón de muertos por coronavirus. Y es muy triste para los médicos ver que esto esté sucediendo en el 2020. Y es muy triste porque yo creo que si todos usáramos de manera consistente un cubrebocas, no abajo de la nariz, sino sobre la nariz, usarlo propiamente, de manera constante, si nos aislamos, si evitamos la vida social, es desafortunado, es un año que tenemos que hacer una inversión, evitar la vida social,
y mantener las casas bien ventiladas. Si la gente está expuesta, ponerse en aislamiento, en cuarentena. ¿Qué pasó con el jugador de los Dodgers? Tiene coronavirus y se fue a hacer la celebración. Esa falta de sentido común es muy general. Dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos. Y es evidente, lo vemos todos los días. Gente que se pelea porque no quiere usar el cubrebocas en el supermercado. Y bueno, si todos usáramos esas medidas, usáramos la higiene adecuada, creo que sería muy dramático el desenlace. Pero somos una humanidad y la humanidad es igual en cualquier país del mundo y lo estamos viendo, como usted dijo, no hay ningún país que sea un ejemplo a seguir. Y bueno, mis reflexiones son que a pesar de ser tan evolucionados, a pesar de tener las innovaciones tan maravillosas que tenemos, aún hoy en día un pequeño virus nos está dando una lección muy grande a la humanidad. Nuestra soberbia paga un precio y la manera más efectiva de tratarla no es con medicamentos, es con medidas de higiene, de aislamiento y de sentido común. Esas son mis reflexiones. Doctor, finalmente, esta pandemia que definitivamente da la impresión que solo cuando se tenga una vacuna universal podrá ser controlada y la economía global comenzará entonces una lenta recuperación. ¿Usted tiene algún pronóstico acerca de, porque se hablaba de septiembre, de octubre, de que surja realmente una vacuna sin peligro y en la cantidad masiva necesaria para ser distribuida a nivel mundial? Mire, don Ramón, las vacunas generalmente tardan muchos años en crearse, 4 años, 5 años, algunas han tardado hasta 10 años. Aquí se está trabajando a marchas forzadas 24 horas del día en las mejores instituciones en el mundo, usando los recursos tecnológicos más avanzados. Ya hay estudios en fase 3, se están poniendo vacunas contra placebos en varios lugares. Ojalá yo quisiera que el año que entra, probablemente dentro de un año, a lo mejor antes, podamos tener ya una vacuna disponible que al menos se pueda aplicar en los sujetos más vulnerables y que tenga cierta efectividad. Ahora, como todo, siempre hay riesgos y beneficios, y por eso los estudios de las vacunas a veces se detienen cuando los pacientes tienen algún efecto adverso relevante. Entonces hay que encontrar una vacuna que sea lo suficientemente segura y que vaya a tener, número 1, buena eficacia. Para empezar hay que entender que el virus tiene muchísimas partículas, es un virus muy complejo, y las vacunas se van haciendo básicamente atacando alguna de las partículas del virus, idealmente las partículas que permiten la entrada a la célula. Pero el problema es que una vacuna puede atacar ciertas partes, pero hay que esperar que esa vacuna sea efectiva y que el virus no cambie y que la vacuna pierda efectividad. Entonces, para evitar eso, hay un seguimiento de las cepas virales, estudios moleculares de los mismos y una evolución en la creación de nuevas formas o de nuevas vacunas. Doctor Moisés Aburón, nosotros solamente nos resta agradecerle con tantas informaciones importantes y habernos permitido cerrar con broche de oro esta semana, porque este programa es de lunes a viernes. Muchísimas gracias por todo lo que trató y también a las personas que nos sirvieron de intermediario para poder realizar esta entrevista. Que pase un feliz fin de semana. Señor Núñez, señorita Morel, les agradezco mucho. Igualmente, es un placer y un honor estar con ustedes, y un abrazo a nuestros hermanos en la República Dominicana. Gracias, doctor. Bien, nos vamos a comerciales, a la recta final del Telematutino 11 de este viernes 30 de octubre, ya casi despidiéndose el mes.